Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al anochecer, tu programa impredecible y confiable. No solo de enigmas, sino de temas diversos. Hablamos ahora hasta de viajes, de cultura, de noticias de actualidad, pero jamás nos podemos olvidar, Dios nos libre de olvidarnos de temas relacionados al auténtico misterio clásico, el fenómeno paranormal, el fenómeno ovni. A veces también ponemos un poquito de música, aunque ya no tanto desde que ando súper engreído con mis espacios musicales que tengo para la región San Martín bajo el nombre Sonidos del Anochecer. Entonces ahí ya se me cumplió el capricho de hacer locución musical, entonces en Misterios al Anochecer ya lo dejo más de hablar, ¿no es así? Por más que en la cuña todavía dice, y la buena música, bueno, a veces le soltamos algún clip, pero eso no es lo importante es que estamos aquí, yo estoy de este lado del micrófono, aunque ahorita pues no estoy usando micrófono, pero hagamos de cuenta que sí, y ustedes están al otro lado, no sé si de sus auriculares o del parlante o de lo que sea que esté. Un gran saludo para todos, yo soy Fernando Chapi Martínez y esto sale a través de Radio Arequipa Internacional FM y también en la www.radioarequipa.com de lunes a viernes al final de la noche. Después también en Radio Los Andes, la ex Radio Imperial 2, ahora es Radio Los Andes 99.5 en Lima Sur y aún más allá, como siempre digo. En Radio Estación de Lamas 96.3 en la región San Martín, en Edenex.es la radio del misterio y queda en Misterio Infinito Perú en YouTube. Y este es uno de esos programas que va a salir además con imagen, porque nuestro invitado, que hace tiempo que no lo teníamos por aquí, es de los clásicos, ¿no? De los que dicen, si yo te hablo y está solamente tu avatar, ¿no? Si está ahí una foto estática, me siento raro. Es como que le estuviera hablando a una foto, literalmente, ¿no? Y no es ni siquiera como las pinturas de Harry Potter que se movían y al menos podías hablar con la señora gorda o podías hablar por ahí, en fin, ¿no? No, esto no es Hogwarts, no es el mundo mágico, entonces es un poco raro. Así que he puesto la cámara solo por eso y acá el invitado está viendo mi broncínea faz, ¿no? Que brilla como el sol porque está haciendo un calor de la grandísima, así que ustedes entenderán. Él es Alejandro Merino, pues, del canal El Árbol Rojo EAR, más conocido, yo sé que lo detesta, por los amigos como el Adalid de la sabiduría, obviamente. Él no habla, él no vocifera palabras ni nada de eso, sino sílabas de saber. Si es directamente de mala montaña, él se ríe porque sí, obviamente, necesitamos la humildad de dos verbales. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Por favor, no te pido que nos saludes, no te pido que nos compartas algo, te pido que nos instruyas abiertamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Oh, hola Fernando y saludos a toda la concurrencia. Muchas gracias por hacerme sentir incómodo. Pero bueno, Así para es. eso estamos aquí, ¿no? Así es, para eso estamos, porque este no va a ser un programa, sino una clase, como siempre que hablo contigo. Ya. ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Cuál es el curso? No, mentira, amigo. Es que así te vacilaban cuando eras parte del Límites de la Realidad, ¿no? Que tenías Sí, un fondo de realmente sí. y entonces ahí Juanfra Romero y los otros decían, Dalí de la sabiduría, y te presentabas tú con Sí, gran alegría. Juanfra, que es un cachondo, fue el que me puso ese mote, sí. Así es, así es. Y bueno, ¿qué tal ha estado el inicio de año, el Día de Reyes, ¿no? Acá, como te había mencionado en Perú, esto del Día de la Bajada de Reyes, como le decimos aquí, o el Día de los Santos Reyes, es como que, sí, el Día de los Reyes, vamos a seguir durmiendo. Pero en España es la locura. Ahí En esperan España que es la les locura, sí. traigan sus regalos, hacen cabalgatas, la gente se emociona, el niño Dios, el niño Jesús se queda triste porque dice, ¿por qué no hicieron tanto jolgorio para mi nacimiento, para la Navidad? Y Se están ahí celebra más casi, sí.
Es cierto. están venerando a esos astrólogos de Persia, ¿no? Entonces, por favor, coméntanos cómo has pasado tu Día de Reyes, cómo es esto por ahí. Pues sí, bueno, aquí realmente las fiestas navideñas más importantes a nivel popular, por un lado sería la Nochebuena, más que la Navidad incluso. O sea, Y aquí todo el también. mundo se prepara para la Nochebuena. Después Navidad sí vas a comer con más familia, por lo general con los que no has comido, has cenado por la noche, cenas con otra parte de la familia, por lo general, es lo que hace la mayoría de la gente. Después está lo que es la fiesta de Nochevieja, también es muy importante. Y la Navidad, digamos, termina aquí en España al menos lo que es la fiesta oficialmente el Día de Reyes. Empieza el día de la lotería, más o menos es el día 22 de diciembre es cuando ya se respira ese aire. Llega la Nochebuena, Navidad, Nochevieja y ya para finalizar el Día de Reyes, que el día 5 tenemos las cabalgatas, ya por la noche los niños se tienen que ir prontito a la cama para que los Reyes vengan por la noche. Se les suele poner cuencos de agua para los camellos, a los Reyes se les suele poner una copita de vino, algún que otro bombón que nos falte. Y los niños, si se han portado bien, pues al día siguiente se levantarán con regalos y si se han portado mal, pues con carbón. Que por lo general, aunque haya carbón, siempre hay regalos después. Es, es realmente muy poco. El carbón que es de caramelo. También Ah, hay ya, que me había aclararlo que no. asustado, Sí, me no, había no es asustado. carbón de madera, es un carbón de caramelo que la gente los compra y nadie se lo come. Porque aquello es puro azúcar. Es súper Sí, dulce. oye, allá en España, estaba conversando con una amiga que es de Cataluña, Tania, y ella Ujú. comentó, justamente eso salió en uno de los programas de Navidad, algunas tradiciones que en el contexto catalán tienen Mm. muy curiosas, muy singulares. Cada Yo- comunidad tiene cada región tiene Exacto. su El característica. tema del tío de Nadal, el tronco de Navidad, el Mm. cagatío que le golpean al tronco y el pobre tronco va, ¿no? Botando los regalos, por decirlo de una manera tranquila, y después estas figuritas que tienen ellos, el caganer y el Sí, pisioner, y yo digo, Dios mío, es full sí. evacuación, Esa figura realmente está en los belenes de toda España. Lo que pasa es que en Cataluña le tiene con mucha importancia. Mientras que es Ujú. muy común en los belenes de cualquier lado, aquí también, el ver esa figura del pastorcillo haciendo sus necesidades en algún rincón del Belén. Pero sin embargo, en Cataluña es verdad que sí tiene como mucha importancia el caganer. Pero no es que sea exclusivo de Aparte, allí. aparte que dicho en catalán Suena, tiene su gracia, ¿no? sí, sí, Porque tiene su gracia. no es lo mismo decir El el cagón, cagador, el el cagón. cagón, el eh, caganero, sino esa terminación en R, ¿no? sí, El sí queda bien. caganer, suena, Queda le da bien. un no sé qué, El claro. catalán tiene algunas palabras que suenan muy bien. La verdad es que tiene algunas Sí, palabras. muchas, Por ejemplo, muchas en realidad. al carrer, eso que se usa mucho en el argot futbolístico cuando a un equipo lo echan de alguna competición, le dicen al carrer. Pues sí, la verdad es que así, bueno, y ya lo que es el día 6 que es como digo, realmente es cuando termina, es un día de fiesta, el último día festivo de Navidad, y al día siguiente ya los niños van a clase, la gente ya se desanima, ya quitan los árboles, se quita el Belén, pues eso, el día 6 pues es como es un día muy especial, sobre todo cuando eres padre de niños pequeños o cuando eres un niño. Porque Mm. están todos los niños en la calle con todos los juguetes, la gente sale a comer, es el último día de comida, digamos, que están todos los restaurantes o has pedido reserva o no hay forma de comer en ningún sitio. Y la verdad es que se respira, es un día que yo noto que sobre todo por el tema de los niños riendo, jugando y todo eso, hay como un ambiente de alegría ese día. De hecho, aquí en España, durante la década de los 90 y principios del año 2000, hubo una campaña enorme por intentar que los regalos fuesen el día de Navidad. O sea, que fuese Santa Claus, Papá Noel, el que pusiese los regalos. Y hubo como un movimiento, Como le dicen en Chile, que eso ah, me encanta, el viejito viejito pascuero. Pascuero, el viejito Eso a mí Pascuero, me San saca de onda. Nicolás. San Nicolás que realmente es Claro. el nombre, San Nicolás sería realmente el nombre real, pero bueno. Y hubo como una especie de guerra, estaban los de Papá Noel y los de los Reyes. Y durante muchos años estaba eso, pero al final ganaron los Reyes. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque la gente tiene poca memoria.
Y los niños menos. Cuando a los niños les regalaban en Navidad, es verdad que jugaban durante los días de Navidad, jugaban más tiempo, pero cuando después veían que a otros niños se les regalaban en Reyes, sentían envidia. Claro. Mientras que los niños de Reyes no tenían esa tanta importancia en Navidad, porque a lo mejor incluso en Navidad pillan algún regalo. A lo mejor de Nochebuena, pues los familiares hacen algún regalo de Navidad. Pero lo gordo, lo que te hacen los padres, lo que te hacen tus abuelos y eso, pues es el Día de Reyes. Y entonces, aquellos niños que lo celebraban el Día de Navidad, al final también querían el Día de Reyes. Y yo me he dado cuenta que en los últimos 10 años, se ha abandonado bastante a Santa Claus, a Papá Noel, para lo que es el tema de los regalos, y ha ganado la batalla, aquí en España ha ganado la batalla de los Reyes Magos. Se han vuelto Sí, otra y vez yo muy tengo algo que populares. decir, tengo algo que decir al respecto. Primero, que tiene más sentido que sean los Reyes Magos, porque si nos apegamos al relato bíblico, ellos fueron los que llevaron los regalos, ¿no? Porque, por Ah, ejemplo, sí, sí, estaba sí. viendo un mapita, de estos que salen por estas fechas, ¿no? De en tu país, ¿quién lleva los regalos, ¿no? Bueno, en toda América, sea angloparlante, hispanoparlante, lusoparlante, lo que sea, siempre es el mismo, ¿no? San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, Santa Claus, como lo quieras llamar, ¿no? Pero, por ejemplo, en parte de Europa, bueno, y creo que también en partes de México, no estoy tan seguro, es el niño Jesús o el niño Dios. En Grecia es San Basilio, ¿no? Tan ortodoxo San Basilio. Y en Rusia era algo así, no me acuerdo el nombre en ruso, lo tengo en la punta de la lengua, pero como si fuera el abuelo del frío, el padre frío, el padre hielo, el padre helado, ¿no? El padre invierno, algo así, que también, pues, creo que esa cuestión viene más de los tiempos soviéticos, ¿no? Que querían, más o menos así, y creo que por eso mismo Sí, Serbia, Bulgaria, hizo por ahí. una sincronía con los dioses antiguos. Eso Ujú, pasa a lo que es la imagen que tenemos de Santa Claus. Eso de que está ujú, en Polonia, en el norte, donde sea. Eso es porque se ha hecho una sincronía un poco con Odín, incluso. ujú, Y de ahí, de donde viene, de hecho, el nombre de Santa Claus viene de San Nicolás, en que es la zona de Holanda, eso que es Sinterklaas. Sinterklaas, sí que, Sinterklaas, o así. sea, el nombre acabó en Santa Claus, pero es San Ujú, Nicolás. Realmente Nicolás, que era un obispo cristiano del siglo tercero y cuarto, que estuvo en el concilio de Nicea, fue el participante número 151 del concilio, ujú. El tío y cachetada, ¿no? El que le dio su cachetada a Arrio. Lo sí, arrió bueno, de una cachetada. realmente le dieron casi todos. No hubo igualdad. Esa igualdad que a veces aparece en Código Da Vinci, eso es mentira. Ahí no Ujú. hubo nada de eso. Y en el concilio se trataron muchas cosas, no solo el tema de Arrio. Pero bueno, era un obispo muy importante que tiene su leyenda. Bueno, es Nicolás de Mira, pero no era de Mira. Realmente era de otro pueblo, de allí de Turquía. Pero lo que pasa es que fue obispo de Mira. Por eso se le conoce ¿Y de como. dónde era? ¿De dónde había venido? Es de allí, de Turquía, de cerca de Mira, pero es de otra ciudad más pequeña. Ahora mismo de memoria no tengo el dato. Solo tengo un vídeo en mi canal de, de San Nicolás en el que doy todos los datos existentes sobre este personaje, cómo se desarrolló toda su historia y el desarrollo del personaje hasta lo que tenemos hoy en día. Desmiento todas las fábulas estas de que es rojo por la Coca-Cola y todo eso, que todo eso es mentira. Es ¿Qué verdad cosa? ¿Cómo que no que es rojo por la Coca-Cola? no es Si yo rojo acá por la tengo, Coca-Cola. creo, una botella. Allá, Sí, ok. no. A ver, la Coca-Cola utiliza la imagen de Santa Claus y es Ujú. la que hizo popular la imagen actual, pero la imagen esa no fue inventada por Coca-Cola. Esa imagen ya estaba en el siglo XIX, que la había de distintos colores, estaba en verde, en azul, en rojo. O sea, ya la imagen igual que la que tenemos, ya existían en el siglo XIX distintas imágenes de Santa Claus con esa imagen y también con el color rojo. Y es verdad que a principios del siglo XX se empezó a hacer más popular el del traje rojo. Y ya cuando lo usó, bueno, se usó en la propaganda de guerra, o sea, veías, veías a Santa Claus con metralletas ahí en plan, para que la gente se alistase, en plan, tío Sam y eso, pues también publicidad para tabaco, para vender la venta de tabaco. Y la cuestión es que la publicidad de la Coca-Cola, pues fue la que lo hizo realmente muy popular la imagen. Pero no es cierto que sea un invento de la Coca-Cola el traje que tiene, digamos, actual. No, esa imagen ya la tenía desde el siglo XIX. Creo que hace mucho vi algunas imágenes justamente del siglo XIX por ahí,
que cuando representaban a Santa Claus, las facciones eran distintas, no eran incluso más duendiles, más así como pícaras, no sé, una Sí, cosa por el estilo. Sí, sí, mm, sí, 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 más juguetonas. sí, le hicieron ahí como digo, un sincronismo con elementos del folclore anglosajón, del folclore holandés, por eso digo de que tema de Odín, Gunnar y todo eso, pues hicieron ahí como una especie de sincronismo. También crearon en la zona de Alemania San Nicolás, que era el santo que protegía a los niños, pues ellos tenían una figura demoníaca, que es una figura que es de la mitología nórdica, nórdica no, perdón, germana, que tiene varios milenios, que es el Krampus. El Krampus es un demonio que se lleva a los niños que se portan mal. Entonces, pues, si el protector de los niños se convierte obviamente en el enemigo del demonio que se lleva a los niños. Entonces se convirtió en el enemigo. De hecho, incluso hoy en día hay películas de terror que es el Krampus. ¿Qué es eso? Es Eso como el suena, eso contrario de Santa suena, Claus. eso suena a abducción extraterrestre, ¿eh? Sí, Eso suena, es una figura suena bien raro. demoníaca, como digo, que tiene milenios. Y Mm. cuando el cristianismo llega a Alemania, pues el cristianismo lucha contra todas estas religiones paganas que tenían y entonces el protector de los niños, que era San Nicolás, pues se convierte en el enemigo del Krampus, que era pues un ser mitológico que el cristianismo lo convierte en un demonio, pero realmente es que era una figura demoníaca. Y, oye, pero en España tengo entendido en el País Vasco, ¿no? El Olencero, o El como sea que Olencero, se pronuncie, Olenchero, sí. y en la zona de Galicia, no me acuerdo el nombre, pero como el sobapanzas, no sé, una cosa así es, Sí, que te soba la mira, pancita, eso medio es raro, mitología. Si quieres algún día hacemos un programa de mitología ibérica, que yo sí. hice un trabajo sobre mitología ibérica, pues yo creo que fue uno de los primeros trabajos que hice para un programa de radio. Estoy hablando Ujú, en el año 2012, 2013. La mitología ujú. ibérica es muy interesante. O sea, incluso aquí tenemos, aparte de lo que es el cristianismo, antes de la llegada Ya del lo cristianismo, encontré, es el apalpador el en apalpador. Galicia. Dice acá, ¿no? Según la IA, que nunca miente, risas de fondo, por favor, para Sí, esto, sí, ¿no? uno El vea apalpador, los errores que el cometen. apalpador es un hombre grande, amable, con una barba roja y una pipa en la mano, o sea, nos resultó fumón. Se le conoce también como pendilleiro, ¿no? Me encanta, sí, a lo brasileño, más grande del mundo, ya. El apalpador baja a las montañas gallegas por la noche mientras los niños duermen para comprobar que no han pasado hambre. Bueno, creo que es apalpador, algo por ahí leí porque les toca la panza para ver si han comido. En realidad eso suena muy, muy creepy, muy, muy turbio, ¿no? Nah, Pero bueno, no, eso es la culpa de la mente que tenemos muy sucia. No tiene por qué ser. no, es que yo he leído muchos comentarios en internet cuando comentaban las tradiciones y todo el mundo decía, ¿qué es eso del apalpador? Empezando por el nombre y segundo que agarra la panza Ya, mientras duerme, eso es muy, la gente muy feo, ¿ah? tiene. Sí, no, pero para eso ya existe otra figura mitológica que es el incubo. El incubo Ah, y qué el horrible. sucubo. El sucubo para los hombres y el incubo para las mujeres. Que Ujú, eso es una especie de demonio, a veces se relaciona con el vampirismo, que por la noche llega y toma la esencia de los hombres y de las mujeres. El incubo a las ujú, mujeres, que es como una especie, según el lugar, tiene distintos nombres. Allí en Sudamérica, por ejemplo, lo llaman el trancos, lo que es, o algo ujú, así. ujú. Y es como una figura chiquitita con un miembro viril gigantesco que hipnotiza a las damas y se aprovecha de ellas y después está el sucubo, que es también como eso, como una mujer, a veces tiene como un aspecto horrible, otras veces como una belleza, que se alimenta de las poluciones nocturnas de los varones. Sigo diciendo, sigo diciendo, esto recuerda mucho a ciertos casos de abducciones supuestamente extraterrestres, como el de Vilas Eso, Boas en eso se Brasil, dice muchas veces. y que de pronto se encuentra supuestamente en una nave, o otros dicen en su propia habitación, con una extraterrestre muy guapetona, muy solícita, muy todo, y que no quiere hablar de amor, quiere hablar de lo más animal que tiene el ser humano, ¿no? Que obviamente es el sexo. Entonces uno dice, ¿pero qué es esto? ¿A quién, en qué cabeza sombría
y totalmente básica. Puede haber un caso en el que dices, me encontré con un extraterrestre que vino hasta mi habitación o me llevó a su nave voladora únicamente para hacerse con aquello que me hace hombre o mujer, que es mi genética, ¿no? Y lo estoy diciendo así de una manera muy, ¿no? Para tampoco ser tan vulgar, pero cuando yo escucho estos casos digo, ¿qué es esto, no? O sea, pero obviamente esto conecta con esas cuestiones de íncubos y La, súcubos que antes iban a demonios, a duendes, etcétera. Entonces yo digo, la, este es lo mismo, las solo que mías, o los niños sí, pequeños. sí, solo que ahora es como, me acuerdo cuando estaba en una parte del norte del Perú y mencionaban que en un sitio arqueológico se aparecían de noche, algunos decían unos niños, otros decían que aparecían los cabezones o algo así, ¿no? Entonces, obviamente, cuando decían eso, ¿por qué los niños? No es que son como unas sombras bajitas, o ¿por qué los cabezones? No es que son unas sombras, pero con una cabeza Una cabeza enorme. fenomenalmente desproporcionada. Entonces yo decía, se trata de los grises, nuevamente haciendo de las suyas, o ya poniéndonos en más plan de que tú y yo creemos, podrían ser los intermedios, los Seres medianos, intermedios. ajá, haciendo Lo- lo- cositas los, ahí, los los secundarios que secundarios, son, obviamente. que son Podría, muy cercanos a los humanos. quién sabe, también podría ser la fantasía. O sea, no lo sé. Por ejemplo, el tema de la lamia yo siempre he pensado que, o Lilith, eso del demonio que viene y se lleva la vida de los niños. Yo creo que era una Ah, forma de los antiguos que tenían de explicar las muertes del lactante, la muerte que no tiene explicación, la muerte súbita del lactante. A veces hay bebés que mueren sin más, y no se sabe por qué, o sea, es un tema que siempre ha estado ahí. Y para los antiguos, la forma de justificarlo, pues que había venido un demonio y se lo había llevado. Yo pienso que muchas cosas a veces va por ahí el tema. Después, el bien. tema del olenchero, de Juanito, el cabrito, el cabrito de las tormentas también, que está por Asturias y todo eso, pues yo creo que son antiguos dioses que con la llegada del cristianismo pues se reconvirtieron en figuras del folclore, igual que las diosas se convirtieran en vírgenes, 40.000 vírgenes distintas, no todas, hay algunas como el Carmen que tienen otra historia, pero la mayoría de las vírgenes son eso, son antiguas diosas donde se hace una veneración a tal diosa, pues se crea una virgen con ciertas características similares a esa diosa y al pueblo pues se le reconduce a lo que antes hacían de esta manera, por ahora lo decir de esta, y siguen con la misma tradición realmente. O sea, esa es una forma de modificar un poquito lo que es el folclore de antiguo y que quedan en las leyendas, quedan sobre todo en las zonas rurales. Libro de Urantia menciona que la imagen que tenemos actualmente de la Virgen María viene siendo como una supervivencia del culto a la antigua diosa o a A la la antigua madre, que diosa, sí, Sería sí. Eva, ¿no? Originalmente Entonces, Eva, y sí, realmente si te fijas es que está como endiosada totalmente, o sea, se le hace una veneración total, desde el punto de vista católico sobre todo. claro, ¿no? Desde el punto de vista católico dicen, no, es que no es lo mismo venerar que adorar. Yo les digo, bueno, por todo lo que haces, da toda la impresión que le estás rindiendo culto. Punto, ya Sí, está. vamos a ver, aquí tenemos la Virgen del Rocío, que la gente se vuelve loca, pero loca, con esa peregrinación, con cuando aparece y todo eso. Sí, ellos querrán después hacer la diferencia, pero a la hora de lo que uno ve desde fuera, no ves ninguna diferencia. O yo una vez le pregunté a unas personas, ¿no? Que me salían con lo de la latria, la hiperdulia, la dulia. Yo le digo, a la hora que tú manifiestas, a la hora que tú Ah, rindes adoración o que directamente amas, ya sea a Dios al que se le rinde digamos, el culto se propiamente, le hacen o a María peticiones. con la hiperdulia, o a los santos con la dulia, tú logras diferenciar. Tú en ese momento le digo, sientes y dices, ahora es latria, ahora es hiperdulia, ahora es dulia, se me quedó mirando con ganas de condenarme al infierno o al purgatorio, porque obviamente lo había pillado, ¿no? Pero son cositas, pero continuando con estas cosas, Alejandro Merino, ahora en Alemania, no sé por qué iba a decir, en España están en pleno invierno, ¿no es así? Sí, estamos, acabamos de entrar.
todavía no ha llegado el frío frío, a menos aquí a Málaga. Bueno, aquí a Málaga nunca llega el frío frío. Aquí lo mismo en febrero podemos estar ya en la playa, o en marzo. Pero, pero sí, no, ya ha habido zonas en las que sí están pasando sus ratitos de que necesitan la estufa o la calefacción, es cierto, sí. Es que ustedes están relativamente cerca de las cálidas arenas del norte de África. Sí. También Málaga en concreto tiene un microclima un poquito especial con respecto a Cádiz, por ejemplo, que está un poquito más al sur incluso que nosotros, porque Málaga, lo que es la capital, la ciudad, Ujú, no estoy hablando de otros pueblos. Está entre montañas, es lo que se conoce como la olla de Málaga, entre ujú. montañas y el mar. Entonces se crea una especie de microclima un poquito especial que hace que los meteorólogos fallen muchísimo. O sea, aquí, de cada 10 veces que te ponen que va a llover en Málaga, aciertan una. No suele llover, es difícil que llueva porque ese entorno no hace que al final siempre fallen. Al final están las nubes, pero es muy raro que llueva. Y a veces llueve muchísimo, eso sí es cierto, a veces cae bien. Pero tenemos un microclima un poquito especial aquí en Málaga. De hecho, muchas veces yo vengo del Rincón de la Victoria, que está cerca, es una ciudad que está a 20 kilómetros apenas, y estamos a lo mejor a 28, 29 grados en primavera o en otoño. Y llego justo a las montañas de Málaga, que están justo por encima, que la autovía pasa por ahí. Y nada más empezar a bajar ya para entrar en la ciudad, la temperatura sube 5 o 6 grados. O sea, en 4 minutos en coche. O sea, eso ocurre. Eso es algo que ocurre. Interesante. Y bueno, hablando del sur de España, ya pasó la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes, pero se aproxima, se acerca. Bueno, todavía falta porque es en abril, ¿no? Pero se huele, se avisora en la lejanía, pero acercándose con paso firme, una de las fiestas más grandes que tienen por ahí, que es la Semana Santa, ¿no es así? Todavía queda, pero sí. Sí, la Semana Santa es la fiesta de Andalucía. Que Andalucía es. será tan notable que estaba yo leyendo hace algunos años que decían que incluso había cofrades que eran ateos. Y uno le dice, y si tú eres ateo, tú no crees ni en ti mismo, ¿qué haces llevando, no sé, el anda de la imagen de un Cristo doliente y de una Virgen María atravesada por 30.000 sables en su sacratísimo corazón? Y dicen, no, es que es la tradición que te llama. Entonces yo digo, es rarísimo, ¿no? O sea, lo tomarán como los Hay ateos, pocas, como si fuera, hay pocos casos así. O sea, hay pero hay. cierto que no es normal, pero sí puede haber un caso. Sobre todo porque el salir en una cofradía, entonces tiene como cierto crédito, o sea, te da cierto. mm, Está bien visto, digamos. Es algo que está bien visto popularmente, o sea, el aparecer, que te vean ahí. Entonces hay mucha gente que lo hace aparte del tema cultural, por el tema propio, el tema de que te vean allí. Prestigio social. Exacto, prestigio social. Mucha gente lo hace por eso, sobre todo en ciertas cofradías, que son de gente que para estar allí, hay gente con dinero, gente pudiente. Hay otras que no, hay otras que son, digamos, más pobres. Pero sí, pero la mayoría no. Pero esos son casos muy raros. O sea, la mayoría de la gente que está en las cofradías suelen ser cristianos, suelen ser gente devota, o al menos se vuelve devota en esa semana. Quizá el resto Claro, del es lo más año, común en eh, muchas partes eh, del el, sí. el resto del año pueden tener el comportamiento menos cristiano del mundo, pero en esa semana se vuelven muy devotos. Y sí, es algo. A mí me agobia un poco la cantidad de gente. Aquí en Málaga, lo que es en el centro de Málaga, puede haber 1,5 millones de personas en Semana Santa. Es horrible. O sea, para mí, para mí es Justamente terrible. dices que me parece horrible cuando te iba a hacer la pregunta obligada de, Alejandro, ¿tú alguna vez o lo has hecho o has anhelado hacer aquello de ser cofrade o de llevar No, el anda o has no, tenido un efluvio divino, una epifanía al no. Yo, momento de estar frente a yo, alguna de yo esas tengo. imágenes y has caído hacia atrás como pentecostal en momento de la llegada del Espíritu Santo, algo así? ¿O No, nada? no. A ver, Jamás. tú entiendes que yo cuando era jovencito, que cuando se hacen esas cosas, yo era ateo y después agnóstico. O sea, Ujú. difícilmente iba a pasarme eso en ese periodo de mi vida.
Y cuando después ya me hice deísta, ateísta, pues la religión me interesaba mucho, pero no tuve nunca una afinidad con el cristianismo hasta ese punto. O sea, me parece interesante. De hecho, he ido muchas veces a Semana Santa, sobre todo acompañando a mi mujer, que mi mujer es entusiasta de la Semana Santa, y eso se lo ha transmitido a mis hijas, sobre todo a una de ellas. Y mis hijas sí han querido salir. Mis hijas sí estuvieron en una cofradía y iban a salir el año pasado, pero se anuló, nos costó un dinero, tuvimos que alquilar los trajes, las túnicas, que no Ujú. son nada baratas, son carísimas el alquiler de esas túnicas. Y al final para nada porque se acobardaron. Había una Bien. pequeñísima probabilidad de lluvia el día que salía esa cofradía. Y por esa pequeñísima probabilidad de lluvia, pues no salieron. No salieron, no llovió. Fueron de ese día solo no salieron dos y una de ellas fue por la que por la que estaban mis hijas y fue un fastidio porque ni siquiera dijeron, porque incluso podían haber propuesto hacer un paseo corto para que saliese la gente que está un año entero preparándolo, porque para eso no es fácil, tienes que pedirlo, tienes que solicitarlo con tiempo, tienes que pagar el dinero, que no me acuerdo si fueron 80 euros o una cosa así. O sea que no, no estamos hablando de 4 o 5 euros, no. Nos costó 80 euros para que al final no salieran. Y no Ujú. te lo guardan para el año siguiente. O sea, se lo quedan, el dinero se lo quedaron. Bueno, Y así es. A Jesús no le gustaría eso. no le gustaría eso. Y ya está, y se quedaron ahí. Yo no sé si este año querrán intentar volver a salir. Porque a mí se me quitaron las ganas, desde luego, cuando vi que ni iban a Obviamente. devolver el dinero ni nada. Porque yo entiendo, vamos a ver, no salen, vale, pues devuelve el dinero. Pero se lo quedó la cofradía. O sea, son de la Imagino. cofradía del puño cerrado. Sí, Pero bueno. los amigos que estén en la radio no lo notarán cuando se sube a YouTube, sí, pero de pronto donde yo estoy ha habido una iluminación. La verdad es que yo he encendido el foco, pero podemos también verlo como una señal, ¿no? Ya que estamos hablando de estos temas, como que ha habido pues nunca una teofanía que hasta se ha manifestado en forma de luz física y visible. Bueno, más allá de eso. Ahora sí, pero igual son unas fiestas, me imagino, muy interesantes. Sí, A sí. ti te agobian, A ver, pero porque la he visto muchas veces. También es por ya te eso. aburre. Figura Claro, ya, repetida. yo ya es que la habré visto, no sé, 20, 25 veces o más. Entonces, claro, yo ya pues no le tengo ese, pero si yo no las conociera, yo querría verlos por su interés cultural. O sea, son realmente impresionantes, cómo desfilan. El de los legionarios es el favorito de la gente porque se ponen a cantar. Los legionarios sacan a Cristo de la Buena Muerte, creo que se llama, si no recuerdo mal, y hacen un cántico, el canto de la Legión, que la gente se entusiasma como lo hacen. Hay otras cofradías que también tienen mucho tirón. También es cierto que los tronos de Málaga Por ejemplo, los de son la los más Legión, grandes. Ujú. ¿qué suelen cantar, más o No me vas a menos? hacer cantar, no vas a conseguir que cante, no, no va a ocurrir eso. Yo sí que después te paso la canción y tú la pones en tu programa, Puede eh, ser, pues. pero no vas a conseguir. Yo me la sé y cuando Es algo, estoy. creo, es algo, creo, del novio de la muerte Exacto, sí, sí. sí, 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 ¿no? El novio de la Quería muerte, que la exacto. cantes Sí. porque me No, parece muy, muy no, interesante. no voy a humillarme de esa manera. Excelente, Tengo, excelente, muy tengo bien. algo de dignidad aún. La poquita que me queda, la quiero preservar. Pero vamos, yo te paso la canción, no te preocupes, y tú No, la pones. sí la he La has escuchado, escuchado. solo que quería que Intentarlo, no. nos No, deleites, ¿no? no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Muy bien, muy bien. Y eso, y la verdad es que aquí en Málaga, por ejemplo, como decía, los tronos son los más grandes que hay. Son unos tronos enormemente pesados, gigantescos, que pueden llevar hasta 200 y 250 personas cargando con los tronos. Estamos hablando que son muchísimo más grandes que los de Granada, muchísimo más grandes que los de Sevilla. Tienen una cadencia a la hora de moverse. En cada ciudad, la gente que es experta, yo no sabría capaz de diferenciarlo, pero la gente que es experta, nada más ver los tronos, saben más o menos de qué provincia es, por la forma en la que lo llevan. O sea, es algo muy curioso. Y digamos, por O el sea, se diseño mueven de que manera tienen. distinta. Se mueven de manera distinta. Tienen también por la disposición de cómo se llaman. En Sevilla, por ejemplo, se ponen debajo del trono. Son tronos más pequeñitos que necesitan menos gente. En Málaga, sin embargo, tienen como unos barandales enormes
llenos de gente. Como digo, después de haber algunos que tienen hasta más de 200 personas llevándolo. O sea, es una auténtica barbaridad. Y a una Eh, persona que sea experta en tronos, ¿cómo se le llamaría? Porque tú dices que hay expertos, versados. Tronista, supongo. Sería un tronista. Tronólogo, pensaba que era. No, creo yo, no lo sé seguro. La verdad es que en este tema no soy para nada ningún experto. Y mi mujer podría darte muchísima más información, incluso mi hija mayor también podría dar muchísima más información que yo al respecto. Pero Es bueno, que eso. dejándonos un poco quizá de tema lúdico, un poco de la bromita, el cristianismo es tan fascinante en sus manifestaciones Sí. culturales que puedes hacer hasta una, no digo una ciencia, pero por lo menos un derivado, una disciplina sobre cosas concretas ya Sí. sea de las festividades, ya sea de las creencias, ¿no? Así como, por ejemplo, sobre María tienen la Mariología, sobre tal tienen tal, pero Sí. incluso sobre estas manifestaciones podría hacer un estudio sobre los tronos o sobre los bailes o los cánticos. Es fascinante, ¿no? Sí, tanto el cristianismo, el judeocristianismo, como las religiones dármicas, el hinduismo también, tienen un folclore riquísimo. O sea, tú vas a la India, que hay allí 800 religiones diferentes. El hinduismo no es una religión, son miles de religiones. Y lo que es el folclore es fascinante. O sea, de las cosas que tienen allí, por el cristianismo pasa igual. Solo que nosotros estamos más acostumbrados a lo que es la religión cristiana. Pero es verdad, son quizás las dos religiones con un folclore más rico, el cristianismo y el En el hinduismo. caso, en el caso del hinduismo, no sé, esas preguntas que vienen a la mente, porque hoy, queridos amigos, por si no se han dado cuenta, estamos con tema libre en Misterios al Anochecer, como siempre, que nos engalana con su presencia de Alejandro Merino. Y las cosas fluyen como debe ser. Ahora sí, la pregunta es, ¿tú consideras, ya que has mencionado el hinduismo, que los Hare Krishna son en justicia una rama del hinduismo? Porque hay todo un debate al respecto. Hay quienes dicen no son verdaderos hinduistas, hay quienes dicen que sí, que son hinduistas, pero adaptados un poquito para Occidente, ¿no? Mirando hacia Mm, convertidos a Krishna, occidentales, cristocéntricos. Sí, pero a ver, tienen razón los dos. Por un lado, es verdad que han hecho como una adaptación, es como el budismo que se vende aquí. El budismo que se Mm. vende aquí no tiene nada que ver con los budismos, Mahayana, el Ramayana, eso. El Hare Krishna es verdad que han hecho un poco una adaptación para la mente occidental. Pero son hinduismo. Es que hay que entender que hinduismo se le dice hinduismo a un conjunto de religiones con ciertas características comunes, pero que son muy diversas entre sí. Hay hinduismos que son ateístas, en el sentido de que no tienen una deidad concreta. Hay hinduismos que son monoteístas, que tienen muy claro una deidad creadora, aunque después tengan muchas deidades pequeñas alrededor, porque se basan más en lo que es la autoridad del Rig Veda, en el que se habla del uno. Y incluso tienen como una figura inferior, que sería como un hijo del uno, que es el embrión dorado. El embrión dorado, que es una figura muy similar a lo que sería el Cristo, digamos, en el cristianismo. Por eso digo, esto suena muy sospechoso, suena Sí. como a derivados de una sabiduría ancestral, aunque esto suene muy nueva era, ¿no? No, de ancestral nada. Ahí, Viene de los que fueron de los alumnos de Salem hace 4000 años. O sea, no, no tiene más secretos. Los alumnos de Salem fueron allí y llevaron esa doctrina, así es. enseñados Momento por libro de Urantia. Para el Melquisedec. que no sepa, busque el libro de Urantia, no me pida la página, pero ahí figura los sabios de Salem, que fueron los primeros misioneros, con todo el sentido de la palabra se puede decir, en el mundo, y fueron por aquí, por allá, y por eso es que hay tantos elementos comunes en Exacto, religiones que uno dice de qué viene esta similitud, ¿no? exacto. Que es precisamente esa época en la que se genera el Rig Veda. El Rig Veda ya tiene una conglomeración de lo que es la religión de los arios, Ujú. con la religión de la zona, digamos, del sur de la India, del Deccan, y estos misioneros que venían de Occidente, que traían esta doctrina monoteísta. Y entonces el Rig Veda pues, se hace un conglomerado de monoteísmo y politeísmo. Por un lado tenemos a ese uno, que es el que lo genera todo al respirar, Ujú. y tenemos a ese embrión dorado, que es el primer dios por encima de todos los dioses, y después tenemos una serie de dioses y una trinidad
primera, que no es la Trinidad que después se hizo popular en el hinduismo, que sería Agni, Agni, Indra y Surya. Esa es la primera Trinidad importante de la región védica, que está por debajo, como he dicho, del embrión dorado y del uno. Y después ya el hinduismo pasó por unas distintas etapas en el que los brahmanes adquirieron mucho poder, incluso más que las propias escrituras, y ya hubo una serie de reformas, y ahí es cuando ya se cambian, digamos, esta trinidad se queda de lado por la trinidad de Rama, Shiva y... Shiva y Vishnu. Sí, exacto. Ajá. Y que la Por eso actual, después se forman los cuando dijiste Puranas. esos otros nombres, yo me quedé pensando porque dije, no eran Rama, Shiva y Vishnu, Esos son los claro. posteriores ya que se generan con el Ramayana, con el Mahabharata, con los Ujú, Puranas, ya se hace un desarrollo grande que el hinduismo ha seguido desarrollándose. Tenemos textos hindúes que son del siglo XIX, incluso a Jesús lo incorporaron, algunas ramas de algunos de estos hinduismos lo han incorporado como una de los avatares de Shiva. O sea, igual ujú. Oye, incluso estaría había una Rama, imagen, había, estaría Krishna y estaría Jesús. ajá, exacto, interesante. Por ejemplo, había una imagen de una fuente confiable, dicho sea de paso, de un periodista hindú que es cristiano, católico creo que es, lo sigo en Instagram y en todo eso, y él comparte una imagen del primer ministro hindú, ¿no? Modi, se apellido, si no creo que es Narendra Puede Modi, ser, no lo sé. que estaba pues por la Navidad arrodillado, rindiéndole algún tipo de reverencia a una imagen pues de Jesús por la Navidad. Ahora, entonces yo me puse a pensar, puede ser porque se quiere congraciar con los cristianos occidentales, puede ser porque hay una minoría muy interesante cristiana en la India, o puede ser sencillamente porque los hinduistas engloban tanto que también consideran a Jesús uno de sus avatares, entonces para él, pues, me estoy arrodillando ante un avatar, no es nada, no es que me volví Exacto. cristiano, ¿no? Algo así. Es eso, es eso. Bueno, puede ser que también fuese cristiano, a lo mejor lo era. Pero es eso, hay parte de estos hinduismos, lo mismo, hay otro hinduista que está diciendo, pero qué barbaridad está diciendo este hombre. No, es que hemos ido en muchos distintos. Y todos se Sí, creen que el suyo, Es Narendra Modi, ya lo busqué, no me sí, había ¿no? confundido. Ya la voy a buscar. Es- Pues eso, es- y todos creen que el suyo es el auténtico. Eso como pasa siempre, cada rama piensa que es la original, la auténtica y la verdadera, como no puede ser de otra manera. sí, es como el cristianismo, como el islam, Pero más que diversos. todos Hay dicen, más diferencias entre el cristianismo y el islam, hay más parecidos que entre algunas ramas distintas del hinduismo. me asusté ante eso, pero ¿Mm? bueno, Pues sí, sí. eh, sí, 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 no, incluso, no, bueno, te cuento que ayer estuve conversando con un amigo español también que se ha hecho muy presente en 2024 y también lo que va este 2025 en mi programa, que él pues es español, pero trabaja en Medio Oriente y hace tours en Omán, en varios lugares, y estábamos hablando un poco porque nos tocó hablar de Siria y un poco de la Mesopotamia barra Irak, sobre esa religión tan antigua y tan misteriosa de los yazidíes, ¿no? Su creencia en el ángel pavo real, que sería Lucifer o Satanás, ¿no? Entonces, y que por eso los perseguían los musulmanes y todo el tema. Entonces yo digo, o sea, uno piensa muy simplificadamente, ¿no? En la India hinduistas, en Tailandia budistas, en todo Medio Oriente deben ser musulmanes, ¿no? Y todos igualitos, No, y bueno, en América son cristianos. Pero en realidad hay tantas subdivisiones, minorías, ramas, que es una cosa pero fascinante, ¿no? O sea, en el caso de la India eso llega a su culmen, al pináculo de la diversidad, ¿no? sí, sí, sin duda la India es donde existe mayor diversidad de religiones y creencias distintas. O sea, Ujú. es así. El hinduismo yo le dediqué 3 vídeos al hinduismo, más el vídeo de la religión védica, que sería el anterior. Es como Ujú. decir de la religión hebrea que el judaísmo. Pues le dediqué 3 vídeos en mi canal al hinduismo. En el tercer vídeo es quizá el que yo considero más interesante porque es el que hablo de cosas que nunca nadie menciona, que es lo Por malo de esa ejemplo, religión. O por lo ejemplo, malo del hinduismo, joder, bueno, que, que, eh, que- que el hinduismo
lo ven como lo máximo los que están obsesionados con el veganismo, respeto para el pollo. Entonces, que yo digo, A la rata, a los animales hay que respetarlos. Yo siempre digo eso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy a Lima y veo a mis gatos, miro a mi gata Chasca y le doy besito, porque digo, hay que respetarlo, hay que quererlo, pero también es cierto que por algún motivo, en todas las culturas de la humanidad, incluso en la propia India, nunca ha habido un 100% de veganos ni de vegetarianos porque siempre ha surgido el impulso o la necesidad de consumir carne. y el Que no hambre. quieras comer cerdo, que no quieras comer marisco, que no, pero alguna, aunque sea pescado, vas a consumir porque sientes la necesidad, porque si no empezamos a desarrollar una serie de problemas variados entonces, pero bueno, la cosa es que muchos quieren pintarlo como que es un lugar súper respetuoso, donde un poco más y la gente flota sin necesidad de alfombra voladora, pero lo cierto Por es que eso, con el sistema de castas y todo eso, ahí está el cosas tema. muy feas. Ahí está el tema. El hinduismo ha sido la mayor piedra en el progreso de la India. Ha sido el mayor inconveniente, lo que ha traído mayor infidelidad al pueblo indio durante milenios. Y eso es algo que parece que no se puede decir. O sea, tú ves todos los vídeos que puedas buscar del hinduismo y siempre te hablan de las cosas bonitas del hinduismo. Porque Y, tiene muchas cosas bonitas, Alejandro. exacto, sí, tiene Tampoco, muchas. Tiene una filosofía súper rica, súper increíble. genial, sí. Por eso digo, yo a eso le dedico dos vídeos, a uno a la historia y otro a las creencias. Pero el tercer Ujú. vídeo, como digo que es muy importante, lo considero importante porque es que nadie habla de eso. Como mucho te mencionan el tema de las casas, es lo único que te pueden mencionar, pero no te mencionan, por ejemplo, digamos, la permisividad que tienen con el mal. El hinduismo tiene una permisividad con el mal ya no solo porque en algunos Upanishads directamente te dicen que la mente no puede alcanzar el conocimiento de Brahma y el gozo, entonces sabiendo el bien y el mal, pues quien los conoce trasciende de ambos. Y como tienen la ley del karma, al tener esa creencia de la reencarnación y la ley del karma, el pensamiento de muchos hinduistas es, si a ese hombre le está pasando algo malo, es porque se lo merece. Algo ha hecho para que se lo merezca. Entonces, yo no lo voy a ayudar. Es más, porque si yo le ayudase, estaría afectando a su karma, no pagaría ese karma y en la siguiente vida volvería a tener que pagarlo. Por lo que mejor no hago nada, que pague su karma y ya en la siguiente vida estará mejor. O sea, con esa forma de pensamiento se permite el mal. Y eso es un problema que tenía el hinduismo y tiene el hinduismo en lo que se refiere al tema de la piedad, de la limosna, del ayudar a los demás. Eso es algo que le cuesta a muchos de los hinduismos, de los creyentes en muchos hinduismos. De hecho, aquellos que en el hinduismo se han ido incorporando a lo largo de los siglos, a lo largo de los caminos del hinduismo para alcanzar la iluminación, se fue incorporando el tema de ayudar al prójimo, pero eso vino por el Islam y por el cristianismo. No vino por el propio hinduismo, no era original del hinduismo, sino que se incorporó porque en el ser humano existe una ley moral que sabe lo que es lo correcto y lo que no, por mucho que después sus ideas, digamos, sociales o culturales le quieran meter otra cosa. Y entonces, quiera o no, siempre hay gente que sabe lo que es lo correcto. Entonces incorporaron esa creencia, sobre todo por el Islam, porque el Islam estaba mucho Sí. más cerca de ahí y lo incorporaron. El Islam se comió buena parte de la India, todo lo que era la zona pakistán, y acabó con el budismo. El budismo desapareció de la India. Lo que hoy en día es Pakistán, eso antiguamente era la India también. Y era la India budista que cuando llegó el Islam se lo comió, tanto militarmente como doctrinalmente. O sea, la gente se hizo del Islam porque era una creencia mucho más desarrollada, mucho más sencilla de entender que el budismo. Y el budismo desapareció de la India, se conservó en China, en distintos países, y después, ya en el siglo XX, finales del XIX y siglo XX, volvió a la India. Pero tú ves el budismo en la India y son 10 millones de personas o 15 millones de personas, no son más. Son poquísimos. Son la mayoría son conversos recientes, además, según Exacto, o leía, gente que ha entre venido las hace poco. capas más bajas que quieren librarse del sistema de castas y dicen o me vuelvo cristiano, o me vuelvo musulmán, o me vuelvo budista, Sí, pero o no quiero gente ser que hinduista porque, volvió, digamos, exacto. gente que ha venido como inmigrantes, por decirlo de un modo. Pero el budismo Ujú. que nació en la India, pero desapareció de la India.
Y fue Ujú. literalmente arrasado por el Islam. Y no fue un arrasado de forma militar, como mucha gente se puede entender. No, simplemente doctrinalmente se lo comió. El sistema de castas es un problema. El sistema de castas que oficialmente ya no existe desde la mediados del siglo pasado, pero la realidad es que sigue estando, sobre todo en el sur de la India y en las zonas más pobres. Es un problema enorme. Para empezar, los intocables, los descastados. O sea, Ujú. para que la gente lo entienda, en el hinduismo existen 4 castas. Serían los brahmanes, que serían los sacerdotes, aquellos que tienen la autoridad religiosa. Pues estarían aquellos que son los funcionarios y los militares, los políticos, o sea, la casta política. Después estarían los profesionales, los artesanos preparados, serán los trabajadores que tienen una profesión, una carrera, que son gente más preparada. Y después está la Los casta más trabajadores baja, calificados, claro. exacto, los trabajadores, que es la mayor parte de la población, la gente más humilde. Y por último están los descastados. Los descastados no pertenecen a ninguna casta, sino que son literalmente basura humana. O sea, y la cuestión de las castas es que en el sistema religioso hinduista tú no puedes cambiar de casta. O sea, si tú naces en una casta vas a morir en esa casta. La única forma de pasar de una casta a otra es portándote muy bien y cuando mueras y te reencarnarás en una casta superior. Si te portas mal, pues dentro de tu misma casta te conviertes en mujer, porque siempre la mujer es de menor categoría. Si te portas mucho peor, pues bajas de castas hasta que ya estés en la última casta. Si sigues portándote mal, pues acabas reencarnando en un animal. O sea, ese es el sistema. O sea, si vas portándote bien, pasas de mujer a hombre, subes de casta a una mujer de una casta superior, después a otro hombre de una casta superior, y así vas subiendo o bajando. Ese es el sistema que ellos tienen. Y el tema de los descastados, de los intocables, pues Los es que Dalits tengo entendido que son, ¿no? exacto, los Sí. Dalits. Los Dalits. Es que son literalmente basura. O sea, en la India es, junto con Sudáfrica, pero Sudáfrica es por otros motivos, es el país donde existe mayor porcentaje de tasa de violaciones. Ok. O sea, es que la gente de las castas superiores ellos dan por sentado de que pueden coger a una Dalit y violarla. Porque para ellos no están cometiendo una maldad. Es como desahogarse con un animal. O sea, no tienen consideración de persona. O sea, eso es un problema muy gordo. O sea, eso es algo que a nosotros, a nuestra mentalidad, incluso a la gente de la India que son de grandes ciudades o de la zona del norte, tampoco lo llegan a entender, porque ya tienen una mentalidad más moderna, más occidentalizada. Pero eso sigue ocurriendo en mucha parte del mundo. Estamos hablando del país más poblado del mundo, con 1.400 millones de personas. Justamente se dice que por ese tipo de pensamiento es que es bastante difícil que destrone a China o más aún a Estados Unidos en el liderazgo mundial, porque Sí, tienen una serie de taras que vienen de su exacto. propia... De su religión. Es que viene de su Exacto. religión. Es así. Y entonces, Mm, claro, ellos consideran, los hinduistas ortodoxos consideran que quien ha nacido en una casta de estas inferiores, pues es como una tara, es como una enfermedad, una discapacidad, y como es a causa del karma, a causa de las propias acciones de ese individuo en otra vida o en la propia, pues significa que no merecen compasión alguna, es que tienen exactamente lo que se merecen. Ese es lo malo de ese pensamiento. Yo sé los Ujú. Dalits, que ese es el nombre que se le dio a partir del año 50. O sea, Ujú. se le cambió ese nombre. Los intocables tienen antes otro nombre, no me acuerdo cuál era. Ujú. Y estamos hablando de que en la India creo que me parece son 150 millones de personas en esa situación. 150 millones de personas, es la mitad de la población europea, ¿no? O algo así. O sea, una tercera parte de la población europea. O sea, estamos hablando de que es una barbaridad, es una cantidad de gente brutal que no tienen ningún derecho, que les pueden llegar y darle una paliza sin venir a cuento, que sufren cualquier daño, los atropellan y la gente, hay vídeos en internet, sobre todo en Telegram y en unos canales así donde puede haber vídeos con más violencia, que tú ves vídeos de la India en la que atropella a una persona que es de esta condición y la gente pasa por al lado y no le hace ningún caso. Se ve que lo han atropellado, que está ahí muriéndose y la gente es como si viese a una paloma moribunda en el suelo. Les da igual. Ni llaman a una ambulancia, ni le socorren, absolutamente nada. Y eso es algo que tú puedes ver a través de estos vídeos, de esa mentalidad que tienen.
y es un problema. Eso, como digo, es un problema y no es el único. Existen también el tema de las viudas, de las conocidas como viudas del Ganges, que cuando se quedan viudas, pues ellas tienen que ir a vivir, por su creencia, a las orillas del Ganges, que es un río que está súper contaminado, y tienen que hacer un ciclo de morir allí para poner fin a su tormento. O sea, ya su vida ya no tiene más sentido, la región les prohíbe volver a casarse y ya su vida ya va a consistir llevar una dieta de vegetales sin sal, sin condimentos, una dieta repugnante, básicamente muy austera, que no te nutre. Realmente no pueden maquillarse, no pueden celebrar fiestas, no pueden asistir a celebraciones sociales, a bodas, lo tienen prohibido. Es que dejan de pertenecer a la sociedad para que no sea tentada de traicionar al difunto marido. Pues entonces ellas llegan allí y muchas tienen que sobrevivir o robando o prostituyéndose o lo que sea, porque es que no, como digo, el tema de la limosna allí no hay demasiado, vamos, hay mucha gente, muchos pobres, pero la gente no recibe demasiada limosna. O sea, es un problema. Después también tenemos el sistema Sati. El sistema Sati es popular por la película o el libro La Vuelta al Mundo en 80 días. Ujú. Voy a hacer un poco de memoria para aquellos que no sepan de qué estoy hablando. En el libro, bueno, y las películas, aquellos que lo hayan visto, las películas buenas, al menos, la antigua, la de David Niven y Cantinflas. Están Picaporte y Phineas Fogg, pues están dando el recorrido al mundo, y cuando ya están en las Indias, ellos ven que una ceremonia hindú y descubren que van a quemar viva a una viuda que rescatan, que Picaporte la rescata y acaba siendo pues la pareja de Phineas Fogg. Se acaban casando al final del libro. Vale, pues esto sigue ocurriendo hoy en día en la India. Que en algunas partes, ya gracias a Dios, hoy hay pocas, que el sistema Sati sigue existiendo en pocos sitios. Pues si el hombre muere y la mujer queda viuda, la mujer lo tiene que acompañar en la muerte. Entonces la visten de gala, le hacen una ceremonia que parece que tú lo ves y parece que es una celebración como de una comunión o algo así, la ponen muy hermosa, muy bella, pero lo que hacen al final es quemarla. Le prenden fuego, la matan, porque tiene que acompañar a su marido. O sea, Esto recuerda, a mí me resulta, no sé si sospechosa, más que sospechosa, perturbadora, es la ilegal, ¿eh? similitud, claro, la Esto similitud, los ingleses lo prohibieron, los ingleses cristianos, claro, la obviamente, similitud, lo prohibieron, pero sigue existiendo la cuestión. claro, la similitud con, por ejemplo, lo que se practicaba, pero hace, no sé, 1000 años, ¿no? Por ejemplo, en la América precolombina, o hace quizá cerca de 500 años, pero hacia atrás, con el tema de, por ejemplo, que encuentran, y a veces la gente no capta la idea de lo terrible que es, ¿no? Han encontrado los restos de un gran señor de la cultura tal, y está enterrado con sus sirvientes, su esposa, hasta su perro, y evidentemente no es que todos murieron de pena mágicamente cuando murió el gran señor, sino que a todos los finiquitaron en el instante para que lo acompañen al más allá. Bueno, pero eso fue hace, pues, qué sé yo, 1000 años, 800 años, pero en el caso de culturas como la hindú, es eso que además me parece tan sospechoso que se dé lo mismo a tantos miles de kilómetros de distancia, y el día de hoy, si no sea legal, pero sigue ocurriendo Sigue ocurriendo. Igual de que manera solapada en ciertos eso, lugares. eso, por ejemplo, aquí en Occidente pasaba en Roma, en la antigua Roma, cuando a Ujú. un patricio rico lo acusaban de traición, pues ocurría ¿qué filtro te has puesto? No, apagué el foco y ahora soy Ah, una sombra porque el tema se ha puesto oscuro y tétrico. sí, sí, bueno, pues, ocurría que directamente a esa persona pues la invitaban a suicidarse para que conservase su honor. Si no se suicidaba, pues lo mataban igualmente, o sea, no había alternativa, pero directamente a todos sus esclavos los mataban. O
sea, no hacía falta interrogarlos porque era bien sabido que un esclavo era incapaz de decir la verdad. Así que se cogía a todos los esclavos que tuviese, que a veces podían ser 10, otras veces podían ser 200, y directamente los mataban a todos. Aquellos que tenían suerte, pues a lo mejor acababan siendo sustraídos y acababan siendo vendidos a otras casas. Pero lo normal es que cuando a un patricio, a un senador o algo así lo acusaban de traición, todos sus esclavos lo acompañaban en el mismo destino. Así Era lo es. normal. Y ya para finalizar, no sé cómo hemos pasado a hablar de los Reyes Magos y acabamos en la India. Bueno, alguien Sí. dirá, no tenían Y idea de no, lo que hablaban. No, al y no, contrario, es que y no has los hablado de magos las venían de de Oriente. Badasi, ¿eh? No hemos hablado de las de Badasi. Pero claro, yo digo, no, lo que pasa es que los magos venían de Oriente, ya venían de Persia, pero nosotros nos fuimos más al Oriente, pero De sigue Ur, siendo sí, Oriente, ¿no? eran O sea, caldeos. Los magos eran no eran reyes, eso primero que hay que para decir, empezar. que Sí, no sí, eran reyes, eran sacerdotes y venían de lo que era la zona de Ur, de la zona de Ur, de Mesopotamia. Mesopotamia, más bien. Exacto, eso, el tema de los reyes, eso viene por interpretaciones de los salmos, del Salmo 72, que dicen que dominará el mar hasta la tierra y los reyes de Saba y Seba ofrecerán sus dones, entonces haciendo similitudes los cristianos con este tipo de salmos y también en con un texto de Isaías y eso, que los reyes, dicen, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento en Isaías 60. Pues de ese tipo de cosas pues, acabaron relacionando a estos magos con reyes. Y después distintos evangelios apócrifos, como el protoevangelio de Santiago, el pseudo Mateo, el evangelio armenio de la infancia, ¿cómo se llamaba? Excepta Latina Barbari, que es del año 500, o sea, y otros, pues ya fueron modificando lo que era el este y lo pusieron como los Reyes Magos, los tres Reyes Magos, que en la Biblia no son mencionados ni su número, ni obviamente ni que fueran reyes. Se consideran que eran tres y posiblemente lo eran porque había tres regalos, eso sí. Sí, sí. Que, Ahora, cuando yo te decía que íbamos a finalizar, y vamos a hacerlo, de hecho, con una cosita un poco más luminosa, menos turbia de la India, bueno, ahí hay otras religiones que ya están fuera del hinduismo plenamente, muy aparte de la minoría cristiana o los musulmanes, está el jainismo, hay también jainismo. algunos zoroastrianos, una comunidad muy próspera, pero también está, por ejemplo, el sikhismo, ¿no? Que es justamente fruto de ese Sijismo, encuentro con entre el el Islam. Islam y el hinduismo, Muy y interesante. es muy interesante, es bastante bonito, ¿no? Sí, Incluso en sí. el libro de Urantia creo que en algún momento dicen que es como una religión particularmente avanzada, ¿no? Las Sí, está enseñanzas muy de bien. Guru Nanak. Sí, Está muy sí, bien. sí. Tiene también sus particularidades curiosas, pero está muy bien. Es una mezcolanza entre lo que es el Islam y el hinduismo. Es un sincronismo de las dos religiones Mm. y tiene mucha... mm, eh, no me sale bien la palabra. eh, mucha cultura, mucha filosofía. No es la palabra que estoy buscando, pero tiene mucha filosofía interesante. Que está bien. La verdad es que es una religión bastante interesante. El sikhismo, sí. Mm. Vas a hablar en tu saga de las religiones que haces en tu canal también del sikhismo, porque ya Sí, has hablado de varias religiones, sí, sí. a ver, ya tengo el hinduismo y el budismo, eso los tengo hechos. El siguiente que quiero hablar es del jainismo, Ujú, y después hablaré de la religión hebrea, del, ujú. del judaísmo, del cristianismo y del islam, y después ya tocaré otra más pequeña y terminaré esa saga con el libro Durante. O sea, es el final de Excelente. esa saga. Espero que la del libro de Urantia esté publicada este año 2025, ¿Qué no tengo va? gran esperanza. Olvídate, olvídate, no soy tan optimista, porque tengo otras muchas cosas pendientes en el canal y tengo que dedicarle más tiempo. Así Tengo es. la saga de la Sábana Santa, tengo el tema de las profecías, tengo mucho trabajo. Y estoy escribiendo, como sabes, el cuarto libro de mi saga de novelas. A mí lo Estoy que me gusta ahora. son las miniaturas de tus videos, porque aparece una caricatura tuya y en referencia a lo que estás tratando, ¿no? Me imagino Y muchas cuando tienen trates de... mensajes secretos, no Sí, todas, sí, sí. pero muchas tienen mensajes secretos. Me Y gusta hacerlos. cuando trates del hinduismo, me imagino que tu caricatura estará vestida de azafrán, ¿no? Como un monje, así. Cuando trates del cristianismo,
estarás vestido como un penitente con una cruz entre manos y mirada perdida hacia el firmamento. Y cuando sea la del Islam, esa va a estar bonita porque ahí sí te pones con la barba y todo lo que Sí, ya sabemos, ¿no? sé que no puedo Va a poner ser, al personaje principal, no lo puedo poner representado, porque no quiero que me corten el cuello, pero porque si no, ese programa sería un boom, ¿no? En todo el sentido de la exacto, palabra. sí, 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 Exactamente, sería un programa altamente explosivo. Sí, pero entonces, lo trataré con mucho respeto, igual que los trato a todos. Y sí, por ejemplo, en el primer vídeo del budismo, que hablo de Siddhartha, que al fin y al cabo es el fundador, en la portada pues se ve mi personaje, mi caricatura, al lado de una caricatura de Buda, que ujú. digamos como andando. No me acuerdo exactamente qué es lo que le digo, tiene allí como una especie de cómic y le hago una mención a algo, no me acuerdo a qué. Un Yo poco sabes con, lo que, antes de terminar lo que te iba a decir cuando me mencionaste que el Islam se comió todo lo que era el budismo en Afganistán, en sí, en Pakistán y la todas India esas zonas, se lo comió Asia entero. Central, el asunto de que el budismo, claro, puede ayudarte a la autorrealización, una serie de cosas, pero cuando la gente busca saciar su hambre de Dios, el budismo no te dice nada de Dios, Ni tiene encuentras un salvación. gran vacío, O sea, el ni budismo salvación, ni nada, no entonces tiene tú dices, ¿de qué salvación, me no sirve tiene esto? nada. Después tiene una confusión muy grande con el tema del alma. Ni siquiera Ujú. ellos se aclaran con ese tema de la nata. La cuestión de que de la nata no lo tienen claro. O sea, es una religión que cuando se estudia como es originalmente, no ese budismo edulcorado que venden aquí, que es como la Ujú. comida china que te venden en Occidente, que no tiene nada que ver con la comida china original. Es una comida Ujú. china adaptada al paladar occidental. Pues el budismo es exactamente igual. El budismo que te venden aquí es un budismo adaptado a Occidente. Y además está hecho así a propósito. O sea, no es casualidad. Pero el budismo original es muy poco atrayente en el sentido de que no es satisfactorio. O sea, Terminas triste. toda la vida es sufrimiento y tu objetivo es dejar de sufrir, pero poco menos para convertirte en nada, en un ente ahí que no es nada. O sea, salir, pues claro, no crees en Dios, no crees en una liberación, no crees en un paraíso, simplemente ahí en nirvana, la desaparición de lejos. O sea, ¿quién quiere eso? ¿Qué persona quiere eso? Sobre todo aquella O persona sea, que realmente no se sienta tan claro, desdichada. claro, ¿no? O sea, es el germen para una depresión terrible, porque, o sea, es como que Sí, dices, ya me libero del sufrimiento para convertirme en la nada. sí, es O que hay que sea, entender que su fundador, aparte que vivía en una sociedad problemática con un brahmanismo absolutamente ujú. descabellado, en ese momento el hinduismo era una locura. Es una persona que estaba obsesionado con el sufrimiento. O sea, hoy en día estaría lleno de antidepresivos. Estaría totalmente, Un masoquista peligroso. total, exacto. Y que se metió en política y cosas de esas. Esa es la cuestión, que es una persona obsesionada, es una religión cuyo fundador estaba totalmente obsesionado con el sufrimiento, en el que todo era sufrimiento. Es el efecto que tiene, y por eso el Islam se lo comió. El Islam, que te presenta un paraíso, que puedes, o sea, que puedes tener distintas mujeres si tienes bastante dinero. O sea, te da como muchas facilidades, te Y da una promesa los de alegría. ríos de leche y miel, ¿no? Y todo Exacto. eso. Las Sí, sí. vírgenes que te esperan en el paraíso y todo eso, pues obviamente entre una cosa y otra la gente prefería preferiría, y además que el Islam, con todo como tienen a la mujer, era una mejora para la mujer con respecto al hinduismo en ese momento, incluso al budismo en ese momento. O sea, Dentro de lo que cabe. en ese instante, en ese momento de la historia, el Islam tampoco era el que hay en Afganistán, por ejemplo, hoy en día, era más liberal, aunque parezca mentira, era más liberal. Y entonces supone una mejora en todo, y por eso desapareció el budismo. Sí, ya en el caso del cristianismo, pues, como a veces he leído, ¿no? Dicen, pero ¿cómo es que dicen que el cristianismo oprime mucho a la mujer si básicamente tienen una semidiosa que es María, ¿no? O sea, Sí, después pero de Jesús, o en eso. algunos casos más, se dedican a ensalzar a María Sí, los pero católicos, yo siempre evidentemente. digo que no puedes hacer caso sobre un tema a quien te habla de ese tema siendo alguien que odia eso. Y Ujú. ese tipo de cosas lo dice gente que odia el cristianismo. Es como por decir tu modo, yo sé, si te gusta el fútbol,
y eres de un equipo, que alguien del equipo rival te hable de cómo fue el partido. Obviamente te va a decir que ganaron de suerte, el árbitro les ayudó y cosas por el estilo. Pues es igual. O sea, no puedes esperar que alguien que odie una religión te hable de forma objetiva de esa religión. Eso es así. Hay que mirar las cosas, de forma objetiva. Excelente, así es. Alejandro Merino, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerte, muchas gracias, valga la redundancia, y pues esperamos que pronto subas nuevos vídeos a El Árbol Rojo EAR en YouTube. Pues yo también espero, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa, y saludo desde esta parte del charco, pues a todos aquellos que vean este programa. Gracias a ti más bien, amigo. Ha sido Alejandro Merino, El Árbol Rojo EAR en YouTube, que les invito a que lo vean. Es un canal muy interesante. Es tan interesante que se ha ganado varios strikes de la propia plataforma durante este tiempo, porque no tiene Muchos, pelos en muchos. pleno. Así es, te dice lo que otros no se atreven porque les da miedito, les da las causas migraña, ¿no? Dice, no, no lo voy a decir porque YouTube me va a censurar. Bueno, ya, pero él lo hace. Ahora, pues amigos, muchas gracias. Gracias a los que están ya sea en Radio Arequipa Internacional FM, los que están en Radio Estación Lamas, en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, en Edenex.es, la radio del misterio, los que están en Misterio Infinito Perú en YouTube. Yo soy Fernando Chapi Martínez y nos estamos escuchando en la siguiente edición. Muchas gracias y que descansen. Chao, nos estamos escuchando entonces. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.